Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en una historia escalofriante que ha dejado a muchos con la piel de gallina. La pesadilla mortal del estrangulador de Boston. Estoy seguro de que este tema capturará su interés y los mantendrá al borde de sus asientos hasta el final. Albert DeSalvo, un nombre que ha quedado grabado en la historia de los asesinos en serie, sembró el terror en la ciudad de Boston durante la década de 1960. Su siniestro modus operandi y la brutalidad de sus crímenes mantuvieron a la población en vilo, sin saber quién sería su próxima víctima. Pero lo más intrigante de todo esto es el misterio que rodea a estos asesinatos. ¿Realmente DeSalvo fue el responsable de todos ellos? ¿O hubo alguien más involucrado en esta pesadilla mortal? A lo largo de este vídeo, exploraremos las teorías y evidencias que han surgido a lo largo de los años y trataremos de desentrañar la verdad detrás de estos horribles crímenes. Así que los invito a quedarse con nosotros y seguir esta historia hasta el final. Prepárense para adentrarse en un mundo oscuro y perturbador, donde la mente de un asesino nos desafía a comprender sus motivaciones y su sed de sangre. Antes de comenzar, me gustaría recordarles que si disfrutan del contenido de nuestro canal, les pido amablemente que se suscriban, den like a este vídeo y nos dejen sus comentarios. Su apoyo nos motiva a seguir investigando y compartiendo historias intrigantes como esta. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a adentrarnos en la pesadilla mortal del estrangulador de Boston. Hola a todos. Hoy vamos a sumergirnos en un oscuro y aterrador misterio que aterrorizó a la ciudad de Boston en la década de 1960. Estamos hablando de la pesadilla mortal del estrangulador de Boston y el enigma que rodea a los asesinatos de Albert DeSalvo. Imagínense despiertos en medio de la noche, con el corazón palpitando y los pelos de punta, sintiendo que alguien acecha en la oscuridad. Eso es lo que miles de habitantes de Boston experimentaron durante esa época. Una serie de asesinatos brutales y sádicos dejaron a la ciudad sumergida en el miedo y la desesperación. Albert DeSalvo, un hombre aparentemente común y corriente, se convirtió en el principal sospechoso de estos horribles crímenes. Pero, ¿quién era este hombre y qué lo llevó a convertirse en el estrangulador de Boston? Para entender su historia, debemos adentrarnos en su pasado. Nacido el 3 de septiembre de 1931 en Chelsea, Massachusetts, DeSalvo creció en un entorno familiar problemático. Desde muy joven, mostró signos de inestabilidad emocional y problemas de comportamiento. Su infancia estuvo plagada de abusos y negligencia, factores que sin duda tuvieron un impacto en su desarrollo psicológico. A medida que DeSalvo crecía, su comportamiento perturbador se hizo más evidente. A los 12 años, fue arrestado por el robo de una tienda de comestibles y enviado a una correccional juvenil. Estos primeros encuentros con el sistema de justicia solo sirvieron para endurecer su carácter y allanar el camino para su oscuro futuro. La verdadera pesadilla comenzó el 14 de junio de 1962, cuando Anna Slesers, una inmigrante letona de 55 años, fue encontrada estrangulada en su apartamento en Boston. Este fue el primer asesinato atribuido al estrangulador de Boston, aunque en ese momento nadie sabía que se trataba de un asesino en serie. En los meses siguientes, el terror se apoderó de la ciudad cuando más mujeres fueron encontradas sin vida, todas ellas estranguladas y brutalmente agredidas. Las víctimas, en su mayoría mujeres solteras y de mediana edad, eran atacadas en sus propios hogares, lo que generó un pánico generalizado en la comunidad. A medida que los asesinatos continuaban, la presión sobre la policía para encontrar al responsable se intensificaba. La ciudad estaba en estado de alerta y cada pequeño detalle se volvía crucial en la búsqueda del asesino. Pero, a pesar de los esfuerzos de la fuerza policial, el estrangulador de Boston parecía desaparecer sin dejar rastro. Fue en octubre de 1964 cuando Albert DeSalvo fue finalmente atrapado por la policía, pero no por los asesinatos que aterrorizaron a Boston. Después de cometer una serie de violaciones, DeSalvo fue arrestado y condenado por esos delitos. Sin embargo, durante su encarcelamiento, comenzó a hablar sobre los asesinatos del estrangulador de Boston. DeSalvo afirmó ser el responsable de los asesinatos y proporcionó detalles específicos que solo el verdadero asesino podría conocer. Aunque muchos dudaron de la veracidad de sus afirmaciones, la evidencia fue lo suficientemente convincente como para que la policía lo considerara el principal sospechoso. Pero aquí es donde el misterio se vuelve aún más confuso. A pesar de la supuesta confesión de DeSalvo, nunca se presentaron pruebas definitivas que lo vincularan directamente a los asesinatos. ¿Fue realmente el estrangulador de Boston o solo un oportunista que buscaba atención? En 1973, Albert DeSalvo fue asesinado en la prisión de Walpole, poniendo fin a cualquier posibilidad de resolver el enigma de una vez por todas.
A día de hoy, los asesinatos del estrangulador de Boston siguen siendo uno de los casos de crímenes sin resolver más famosos de la historia de Estados Unidos. El legado de Albert DeSalvo y su reinado de terror seguirá atormentando a la ciudad de Boston para siempre. ¿Qué lo impulsó a cometer estos horribles actos? ¿Cómo pudo evadir la captura durante tanto tiempo? Estas preguntas siguen sin respuesta y solo podemos especular sobre los motivos y las circunstancias detrás de estos asesinatos. La pesadilla mortal del estrangulador de Boston dejó cicatrices profundas en la comunidad y nos recuerda la fragilidad de la vida humana. Es un sombrío recordatorio de que el mal puede acechar en cualquier rincón y que la violencia puede golpear sin previo aviso. En conclusión, los asesinatos de Albert DeSalvo, conocido como el estrangulador de Boston, siguen siendo un enigma sin resolver. Su historia es una mezcla de tragedia, horror y misterio, que ha dejado una marca indeleble en la ciudad de Boston. Nos sumergimos en las profundidades de esta pesadilla mortal con la esperanza de encontrar respuestas, pero quedamos con más preguntas que respuestas. ¿Quién era realmente el estrangulador de Boston? ¿Qué impulsó a Albert DeSalvo a cometer tales atrocidades? El misterio sigue sin resolverse, manteniéndonos cautivos en su oscuro abrazo.